Dijeron que le quedaban 2 horas, apenas un suspiro en el tiempo. Un cruce de caminos entre un niño que lo tenía todo y una niña que no tenía nada. El silencio en la habitación no era paz, era una espera densa. El sonido de las máquinas marcaba un ritmo seco, metálico, que llenaba la sala. 402 de cuidados intensivos. Bip, bip. No había consuelo en ese pulso electrónico, solo el eco de un tiempo que se acababa. El aire pesaba, cargado de olor a limpio y a miedo inconfesable. En el centro, como una isla rodeada de tecnología carísima, descansaba el pequeño Tomás. Era tan diminuto que las sábanas blancas parecían querer tragárselo. Su piel lucía ese color gris, apagado y casi transparente, de quien está soltando amarras para irse. Varios tubos invadían su rostro, respirando por él, inflando su pecho con un aire prestado, un movimiento autómata sin alma. El doctor Montes se acomodó las gafas. Le temblaban las manos. 30 años de medicina a sus espaldas, 1000 batallas ganadas y perdidas, pero aquella quietud lo desarmaba. Miró el reloj de pared. Las 14 horas. Los números eran fríos. El corazón del heredero no aguantaría más allá de las 16 horas. 2 horas. Ni toda la fortuna de Alejandro Valladares servía para negociar más tiempo. 120 minutos de despedida. Montes soltó el aire, vencido, y salió a buscar los formularios finales, dejando tras de sí la puerta mal cerrada. Un error humano, o quizás una grieta, necesaria. Por allí se coló una sombra menuda. No debía estar ahí. Había burlado la seguridad invisible. Era Luz, la pequeña de la señora de la limpieza. Una niña de 6 años con el pelo alborotado y un vestido de algodón que había visto días mejores, corto en las muñecas. Sus zapatos gastados pisaban en silencio sobre el suelo pulido. Luz no usaba palabras. Hacía tiempo que el mundo le había quitado la voz, pero sus ojos azules miraban con una hondura que desnudaba el alma, entendiendo cosas que a los adultos se les escapaban. Se acercó a la cuna de cristal. Donde otros veían medicina, ella veía ataduras, cables que impedían volar. No veía un diagnóstico, veía una inmensa soledad. Con esa inocencia valiente que ignora las reglas, se subió al escalón de metal reservado para el personal sanitario. Se inclinó sobre Tomás. El monitor seguía cantando su canción triste y lenta. Bip, bip. Luz estiró el brazo. Tenía los dedos pequeños, uñas cortas con restos de tierra, huellas de haber jugado afuera mientras su madre fregaba suelos. Ella no entendía de virus ni de defensas rotas. Solo entendía que allí había tristeza. Despacio, como quien toca algo sagrado, posó su dedo índice sobre la nariz del niño. Fue un contacto breve, una chispa. En ese instante, el doctor Montes apareció en el marco de la puerta con un café. La taza se le escapó de la mano, rompiéndose en 1000 pedazos y manchando el suelo. No sintió el calor del líquido. Sus ojos se abrieron, desmesurados, presas de un miedo antiguo. «No». El grito de Montes rompió la calma estéril del lugar. «No, Lopera, toques». Se abalanzó hacia ellas, olvidando la calma profesional, movido por el pánico a una demanda millonaria y la convicción de que un simple microbio sería fatal. Corrió con los brazos abiertos, como si quisiera atajar una catástrofe. Luz no se inmutó, dejó su mano allí, quieta sobre la piel de Tomás, y por primera vez el bebé arrugó la frente. Un gesto propio, un signo de voluntad, pero Montes no lo vio, cegado por el miedo a la contaminación. Alcanzó a la niña y la sujetó con fuerza, apartándola de la cuna bruscamente. «¿Qué haces, insensata?», dijo con la voz quebrada, mientras buscaba a tientas el botón de emergencia. «Seguridad. Necesito a alguien en la 402. Ahora. Hay riesgo de infección». Luz no derramó ni una lágrima. No hubo sonido en su boca. Mientras la alejaban, sus ojos no dejaron de mirar al niño. Y en la pantalla que nadie vigilaba en ese revuelo, la línea verde del oxígeno dio un salto imposible, subiendo del 45 al 60%, pero el ruido ya había manchado el momento, trayendo la furia y el peso del dinero.
La puerta se abrió de golpe, haciendo temblar los vidrios. Alejandro Valladares entró como una tormenta, enfundado en un traje italiano impecable, con el nudo de la corbata exacto y un reloj de oro que costaba más que todas las máquinas de la habitación. Su presencia ocupó todo el espacio, pesada y tóxica. Tenía el gesto duro, no por el dolor de la pérdida, sino por la molestia del alboroto. Colgaba una llamada, importante, cuando los gritos lo interrumpieron. ¿Qué diablos es este escándalo? El teléfono, herramienta de grandes negocios, se volvió un objeto absurdo cuando los gritos quebraron el aire. ¿Escándalo? Alejandro guardó el celular en el saco. Había pagado $50,000 diarios por silencio, no para oír ruidos de pasillo. Su mirada recorrió el cuarto y se detuvo en la esquina, donde la penumbra escondía el miedo. Allí, contra el carrito de medicinas, Luz se frotaba el brazo, adolorido. Elena entró deprisa, con el uniforme gris arrugado y el rostro húmedo, corriendo hacia ella. Se dejó caer al suelo y envolvió a su hija, haciéndose escudo, como quien espera que el cielo se desplome. «Perdón, don Alejandro». «Perdón», susurró Elena. La voz se le rompía como cristal. Fue un descuido, un parpadeo, mientras limpiaba el ala norte. Alejandro buscó los ojos del doctor Montes, exigiendo respuestas sin hablar. Señor Valladares, el médico sudaba, pálido. La niña entró y tocó a su hijo. Fue directo a la cara. Manos sin lavar, rompió la burbuja estéril. No sé qué pueda pasar, pero en el estado de Tomás, cualquier bacteria es un riesgo inmenso. El silencio que vino después pesó más que los gritos. Alejandro caminó despacio hacia ellas. El cuero de sus zapatos crujía sobre el piso clínico. Se detuvo arriba, mirándolas como quien mira una mancha. En un mantel blanco, un error de cálculo en su vida ordenada. ¿Lo tocó?, preguntó muy bajito. Elena alzó la vista, temblando. Sus manos, curtidas por 12 horas de fregar los pisos ajenos, ahora estaban ahí por orden del patrón, vigilando el brillo del suelo. Ella no quiso hacer mal. Señor, es una niña, es inocente. Cállate. La palabra de Alejandro cortó el aire y Luz escondió la cara en el pecho materno. La inocencia no me sirve. Me importa que tu hija, muda y sucia, puso sus manos llenas de mundo sobre mi hijo que se apaga. ¿Entiendes quién soy? ¿Entiendes lo que vale esa vida? Alejandro se agachó, invadiendo el aire que respiraba Elena, con la cara encendida de rabia. Te di techo cuando nadie las quería por cargar con ella. Te dejé estar en el anexo y así me pagas, trayendo a tu pequeña a terminar con mi heredero. No diga eso. Elena sacó fuerza de la nada, apretando a Luz. Mi hija no es un animal y tiene un don, señor. A veces, suficiente. Alejandro se enderezó. Sacó la billetera de piel exótica, tomó un puñado de billetes grandes. No los contó. Los arrugó en el puño y los soltó con desgana sobre la cara de Elena. El dinero cayó sobre ellas, sobre el pelo claro de Luz, como hojas secas. Vete, estás fuera, tú y ella. Desaparezcan de mi vista, de este lugar y de la ciudad. Sí, vuelvo a verlas cerca de los míos. Será la policía quien hable. Intento de homicidio, diré. Y mis abogados se encargarán de que te seques en la cárcel hasta el final. Elena no tocó el dinero. Se levantó con dignidad, aunque las piernas no le respondían bien. Tomó la mano de Luz, que seguía mirando la incubadora como si hubiera dejado un pedazo de sí misma ahí dentro. Que Dios lo perdone, don Alejandro, dijo Elena llorando, pero con la frente en alto. El dinero no compra salud. Ojalá no tenga que aprenderlo cuando sea tarde. Fuera, señaló él hacia la puerta. Elena sacó a Luz del cuarto. Al cruzar el umbral, la niña giró. Alzó la mano y saludó al bebé entre los cables. Alejandro se pasó la mano por el pelo, furioso, y miró al médico. Limpien todo, cambien los tubos. Si mi hijo se va 5 minutos antes, por culpa de esta gente, demando al hospital hasta que no quede ni una camilla.
El doctor Montes asintió y corrió hacia la caja de cristal. Pero mientras Alejandro caminaba de un lado a otro, arreglándose los puños, ciego en su orgullo, no vio lo que decía el monitor. La línea de Tomás, irregular y frágil durante días, ahora marcaba un ritmo distinto, más firme. Un latido que parecía responder, a través del tiempo, al toque de una niña que acababan de echar a la calle como si sobrara. Alejandro miró a su hijo, con frustración, viendo un problema que no arreglaban los cheques, sin saber que acababa de expulsarla, única cura posible. El silencio regresó a la habitación 402, pero ahora era más denso. Ya no era calma, era el peso de lo inevitable. Y los billetes que Alejandro había tirado seguían en el suelo, dispersos y tristes, como hojas muertas en otoño. Los billetes quedaron ahí, tirados en el suelo, papeles sin valor esparcidos como hojas muertas de un otoño anticipado. Las pisadas blancas borraban el rastro del caos, ignorando los billetes que yacían en el suelo como hojas secas. Nadie los quería, eran papel sin alma. Alejandro miraba a través del cristal grueso, perdiéndose en la lluvia de una tarde cualquiera. Su reflejo le mostraba a un hombre de éxito, corbata perfecta y postura rígida, acostumbrado a vencer y a firmar destinos con tinta. Pero en las entrañas sentía una helada que le subía desde los pies. Era el vértigo de no ser nadie. Detrás, el doctor Montes soltó los últimos informes que la impresora había escupido. El ruido del papel fue un corte en el silencio. El médico se frotó los ojos, vencido por la gravedad. Su cuerpo decaído confesaba lo que la voz callaba. «Dígalo», ya murmuró Alejandro a la ventana con un tono plano, como quien pide la cuenta. «¿Qué costo tiene esto? Suba la dosis. No importa el gasto. Traiga lo que haga falta de Alemania, de donde sea». «Mi avión sale en 15 minutos». El doctor Montes apoyó la carpeta en el metal frío. Sonó a sentencia. «Señor Valladares, no es un tema de recursos», dijo, con la garganta seca. «El tiempo no ha dado margen para infecciones ni para culpas. Lo que vemos es el curso natural de un cuerpo que se apaga». Alejandro giró despacio. Sus ojos eran noche cerrada. Apagarse. No use palabras suaves. Quiere decir. Montes se acercó a la urna de plástico y posó su mano con delicadeza. Un adiós mudo que el padre entendió al instante. «Quiere decir que el viaje termina aquí, Alejandro». Los riñones se detuvieron hace 10 minutos. Apenas hay luz en su mente. Su pecho se mueve porque la química lo obliga, empujado por las drogas que le damos, pero la fuerza se ha ido. Alejandro sintió un vacío inmenso, pero su orgullo se resistía a doblar la rodilla. Avanzó hacia el médico, usando su sombra para tapar a la caminasi. «Muerte. No lo acepto», dijo entre dientes. «Usted es la eminencia aquí. Le pago para hacer milagros, no para dar pésames. Si algo falla, cámbielo, use máquinas. Si el corazón se para, busque otro. Cómprelo, consígalo ahora mismo. Pago 10, 20, 50 millones de dólares. Llame a quien sea». Sacó la chequera, con manos que por primera vez no obedecían. Arrancó una hoja, garabateó una firma, rota, y la presionó contra el pecho del doctor. «Tome, ponga el número, sálvelo». El cheque resbaló hasta el piso, uniéndose a la basura lujosa. Montes no se apartó, lo observó con una compasión dolorosa. «Alejandro, escuche con el alma, por favor», dijo suavemente. «La muerte no tiene precio. No hay teléfono que sirva. No hay quirófano para un ser tan leve. Tomás no llega a los 2 kilos. Si tocamos, se nos va al instante. La ciencia tiene fronteras y acabamos de llegar al abismo. Siempre hay un camino», gimió Alejandro, y su voz se quebró, perdiendo la máscara. «Yo nunca pierdo. Esta vez no decide usted», susurró el médico. «Siendo generosos, le quedan 90 minutos. Mi consejo, de hombre a hombre, es que deje los cheques y se acerque a esa cuna. Tome su mano, háblele,
Dele amor, porque es lo único real que le queda por hacer. Alejandro dio un paso atrás, como si el aire lo golpeara. Miró el entorno. Las luces parpadeaban ajenas. El mármol, el lujo, el personal exclusivo, todo se volvía polvo. Su éxito, sus torres, sus millones en Suiza, todo pesaba 0 gramos en la balanza de la vida. Se arrimó a la cuna. Tomás parecía una figura de porcelana. Alejandro quiso tocarlo, pero se frenó. Tenía miedo de que al tocarlo se hiciera, ¿verdad? Miedo al frío de su piel. No puede ser, susurró, dejándose caer en el sillón de visitas, escondiendo el rostro. Se lo juré a su madre antes de que se fuera, que lo cuidaría. Le fallé a ella y le falló a él. El latido en el monitor se hizo más lento, casi imperceptiblemente. Bip, bip, bip. El silencio entre cada latido se estiraba, haciéndose una fracción de segundo, más eterno. El tiempo se agotaba. Alejandro se sentía solo, al borde de un precipicio inmenso, y lo que veía desde allí era un vacío oscuro y callado, un misterio sin nombre y la huella invisible de algo superior. 30 minutos habían transcurrido, 30 minutos de una calma que dolía en los huesos, rota apenas por el rumor constante del aire acondicionado. Alejandro seguía allí, sentado, con la vista clavada en una baldosa del suelo, vencido por el peso de la realidad. El doctor Montes se había refugiado en el control de enfermería, tras el vidrio, terminando el informe final para dejar al padre despedirse en la intimidad. Fuera, Lucía, la jefa de enfermeras del turno de noche, repasaba las memorias digitales del monitor. Era una mujer de detalles, ordenada hasta la obsesión con las cifras, y había algo en la pantalla que no encajaba. Arrugó la frente, acercó la imagen de la gráfica, retrocedió en el tiempo. Esto no tiene lógica, susurró para sus adentros. Verificó que el equipo estuviera bien calibrado. Todo parecía en orden. Miró la hora, las 14:45. Luego, revisó los registros de hacía 45 minutos. Doctor Montes, llamó Lucía sin apartar los ojos de la pantalla. Su voz llevaba un matiz de urgencia extraña. Montes, que se masajeaba las sienes tratando de aliviar el dolor de cabeza, se acercó despacio. ¿Qué ocurre, Lucía? Si la presión cae... No, hagamos nada. Ya hablamos con el padre. La orden es no reanimar si se detiene el corazón. Hay que dejarlo ir tranquilo. No, doctor, no es que esté cayendo. Es lo que sucedió antes. Mire esto. Lucía giró el monitor hacia él y le mostró un salto imposible, un pico en la saturación de oxígeno y el pulso. Era una cumbre de vida, verde y roja, en medio de un valle de datos planos, moribundos. A las 14:02, la saturación de Tomás estaba en 42%, incompatible con la vida. Pero, fíjese, aquí a las 14:03:15, sube de golpe al 98%. 98, doctor, como un bebé, sano. Y la presión arterial se estabilizó perfecta en 70:45. Montes se puso las gafas con rapidez, incrédulo. Debe ser un error del sensor. Quizás se movió el oxímetro durante el incidente con la niña. Seguro se soltó y leyó el aire o el dedo de ella. Yo pensé lo mismo, admitió Lucía, tecleando con agilidad para abrir otra ventana. Pero observe la actividad cerebral, el electroencefalograma. Aquí, la pantalla dibujó una serie de ondas. Antes de las 14:03, las líneas eran lentas, un mar en calma que indicaba un coma profundo. Pero en ese minuto exacto, recobraron el ritmo, la armonía, una actividad plena en los lóbulos, frontal y temporal. Doctor, la mente de ese niño se iluminó por completo, dijo Lucía, mirando a su jefe con los ojos muy abiertos. No fue un fallo del equipo. El niño regresó fisiológicamente durante esos segundos. El niño estuvo sano. Montes sintió un frío helado recorrerle la espalda. La ciencia, su única fe, no tenía palabras.
para explicar aquello. ¿Cuánto duró?, preguntó con la boca seca. Duró exactamente 45 segundos, respondió Lucía, siguiendo la línea con el dedo hasta que la gráfica caía al vacío otra vez. Mire, aquí a las 14:04, todo se derrumba de nuevo a niveles críticos. Justo cuando saqué a la niña, completó Montes, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Doctor, hay que ver las cámaras de seguridad, ahora mismo. Ambos corrieron hacia el monitor que mostraba la grabación de la habitación 402. Lucía retrocedió el video. La imagen en blanco y negro, nítida, mostró a la pequeña Luz entrando. Vieron cómo subía el escalón. Vieron cómo extendía la mano. Montes congeló la imagen en el momento del contacto. Hizo zoom, el dedo, de Luz rozando la nariz de Tomás. Fíjese en el monitor del video, susurró Lucía. Al fondo de la toma se veía la pantalla de signos vitales. En el instante preciso en que la piel de Luz tocó la de Tomás, los números en el video cambiaron. No hubo demora. Fue inmediato. Causa y efecto. Es imposible, balbuceó Montes. Médicamente. Absurdo. Una transferencia de energía vital. O un milagro, dijo Lucía, persignándose con discreción. Doctor, mire el video otra vez. Fíjese en la luz. Montes se inclinó hacia la pantalla. Su enfado no le había dejado verlo antes, pero en la imagen, alrededor de la mano de ella y la cara del bebé, los píxeles parecían vibrar con un brillo distinto, una distorsión visual suave, como el calor que desprende el asfalto, pero blanca. Doctor, desde que usted sacó a la niña, Tomás ha empeorado un 20% más rápido que antes, dijo Lucía, regresando a la crudeza de los datos. Es como si le hubieran dado una bocanada de aire, puro para quitársela de golpe. Se está apagando más rápido ahora porque su cuerpo probó la vida y la reclama de vuelta. Montes alzó la vista hacia la habitación 402 a través del cristal. Vio a Alejandro Valladares, el hombre. Pensaba que su fortuna lo blindaba contra todo, pero ahí estaba, viendo cómo la vida de su hijo se le escurría como agua entre las manos. Y entonces lo comprendió con un miedo helado. Acababan de cometer el peor error posible. Habían echado a la cura, la habían pisoteado, arrojándole billetes a la cara como si fueran basura y lanzándola a la intemperie bajo el aguacero. El doctor abrió la puerta y entró. Ya no traía esa seguridad intocable de los médicos, sino la angustia de quien sabe que ha roto algo que no tiene arreglo. Señor Valladares. La voz de Montes lo sacó de su estupor. Alejandro, por favor, levántese. Él alzó la mirada, con los ojos vencidos. ¿Ya terminó todo?, susurró con el alma rota. No, aún no, pero hemos estado ciegos, completamente ciegos. Montes le puso la tableta enfrente, con las manos temblorosas. Mire esto. Su hijo no empeoraba. Su cuerpo estaba respondiendo a la niña. Cuando ella lo tocó, él mejoró. Mire los datos. Alejandro miraba las líneas sin comprender la ciencia, pero entendiendo perfectamente el pánico en la voz del hombre que hace 10 minutos le había jurado que no había salida. ¿Qué me está queriendo decir? Le digo que mis medicinas no sirven, Alejandro, pero esa pequeña, esa niña a la que sacamos como si nada, ella lo logró. Durante 45 segundos, Tomás estuvo a salvo. Él, silencio pesó más que un grito. La verdad le cayó encima como una losa. La memoria le devolvió esos ojos claros, llenos de luz. Recordó la voz de Elena, su empleada, diciéndole, «Tiene un don», y él se había burlado. Las había humillado. «¿Dónde están?», preguntó poniéndose de pie, sintiendo cómo la urgencia borraba la pena de golpe. «Se fueron hace casi una hora», contestó Montes. «Las echamos». Alejandro miró el monitor. El sonido era débil, un compás peligrosamente lento. «Tengo que encontrarlas», soltó corriendo hacia la salida. «Que no se apague, Montes. Haga lo imposible, pero manténgalo aquí hasta que yo regrese. Corra».
le gritó el médico mientras Alejandro desaparecía por el pasillo. Si ese corazón se para, ya no habrá milagro que valga. Alejandro cruzó los pasillos de mármol casi patinando. Pasó de largo ante socios y secretarias que aguardaban turno y salió a la calle. El cielo se caía a pedazos. Una tormenta negra ahogaba la ciudad, como si el universo estuviera gritando por lo que acababa de pasar. Su auto, una máquina de $500,000, esperaba en la entrada. Se subió, empapando la seda fina en un instante. Encendió el motor, que rugió con fuerza. Buscó el número de Elena en el sistema. «El número que usted marcó no está disponible», respondió una voz grabada. Alejandro golpeó el volante, lleno de rabia. No sabía dónde vivía. Nunca le importó preguntar. Para él, Elena era una sombra que llegaba por la mañana y se esfumaba por la noche, funcional y muda. Buscó en la guantera algún papel, un contrato, nada. Todo eso lo llevaba a recursos humanos. Llamó a su asistente personal. «Mónica, necesito la dirección de Elena, la de la limpieza. Ya, señor Valladares». La voz de ella temblaba. «Usted mandó borrar su ficha hace media hora. Ordenó quemar referencias. Dijo que no quería rastro de ella». «Maldita sea», gritó Alejandro. «Recupera los respaldos. Entra al sistema. Haz lo que sea. Tienes 2 minutos o te vas a la calle». Aceleró, saliendo del hospital y derrapando sobre el pavimento mojado. No tenía rumbo, pero sabía que quedarse quieto era la muerte, mientras la única luz de su hijo se perdía en la inmensidad de una ciudad que él mismo había ayudado a volver dura para gente como Elena. La ironía le quemaba la garganta. Todo su poder era inútil para hallar a una mujer invisible. Ese era el precio de su orgullo. El motor rugía con una ferocidad que no lograba calmar el frío en las manos de Purisa, Alejandro. La lluvia no caía. Se desplomaba sobre la ciudad como un juicio antiguo, convirtiendo las avenidas en ríos oscuros de luces rotas. El teléfono sonó otra vez, quebrando el ritmo hipnótico de las plumillas que luchaban contra el agua. «Habla», exigió Alejandro sin quitar la vista del camino. «Señor, lo tengo». La voz de Mónica sonaba asustada, sabiendo lo que estaba en juego. Tuve que bajar al archivo muerto, a los papeles de impuestos de hace años. Elena Ramírez vive en el asentamiento San Judas, en la periferia norte. Alejandro frenó en seco ante un semáforo, ignorando el claxon del camión de atrás. «San Judas», repitió con un nudo en el estómago. No era solo un barrio pobre, era tierra de nadie, un laberinto de rincones olvidados, donde la ley es un mito y la cartografía digital se pierde en borrones. Grises, tierra de nadie. Sí, es justo ahí, al final del callejón de las ánimas. No busque número, busque un techo de metal azulado. El sistema no da más datos. ¿Prefiere que avise a la escolta? Es un laberinto y... No importa, interrumpió Alejandro, dando un golpe de volante que ignoró toda prudencia, dejando atrás la luz roja y el sentido común. «Solo envíame las coordenadas». «Ya». Cortó la llamada y pisó a fondo. Aquella máquina perfecta, nacida para correr libre en pistas lejanas, se sentía torpe, una bestia enjaulada, alejándose de las torres de espejo y la seguridad del centro. El escenario se transformaba con una prisa que dolía. Los escaparates brillantes morían para dar paso a fachadas grises, cristales astillados y miradas perdidas bajo la sombra de los puentes. Cada metro avanzado era un escalón más hacia el sótano de la ciudad. Ese mundo invisible que él siempre evitó mirar desde su terraza o tras los vidrios oscuros de su coche habitual. Hoy no había filtro ni barrera. El navegador avisó con voz neutra que la señal se moría. «Prudencia», decía. Pero el pavimento firme ya era historia. Ahora mandaba la tierra, que la lluvia había vuelto una pasta densa, traicionera. El vehículo, valorado en una fortuna, resbalaba sin control. Las ruedas deportivas no entendían. De barro. Los bajos golpeaban contra la piedra desnuda, un ruido que ayer le habría dolido en el alma,
pero que hoy era apenas un rumor de fondo. Su cabeza estaba lejos, anclada en la habitación 402. El ritmo eléctrico del monitor de Tomás marcaba el tiempo, un reloj de arena que se vaciaba. «Resiste», hijo susurró, peleando con la dirección mientras el auto coqueteaba con la cuneta. El camino se cerró tanto que los espejos casi besaban los ladrillos desnudos de las casas amontonadas. Los vecinos, bajo plásticos improvisados, detuvieron su paso ante la rareza. Aquel objeto, plateado, era una ofensa en su realidad. Ojos profundos, cargados de fatiga y recelo. Alejandro sintió el frío de ese juicio silencioso. Eran los mismos ojos que él nunca quiso ver cuando Elena limpiaba el suelo de su casa. Un pitido seco anunció el final del trayecto. Miró a través del vidrio empañado. No parecía un hogar, sino un naufragio de escombros y lodo. Arriba, desafiando la gravedad, unas tablas se mantenían en pie. Apagó el motor en medio del fango y bajó. El agua cayó sin piedad, empapando la seda cara de su camisa y arruinando el cuero de sus zapatos al primer contacto con la tierra. El viento le golpeó el rostro como una bofetada. «¡Elena!», gritó, y su voz se ahogó en el ruido de la tormenta. Silencio humano. Solo el ladrido ronco de un perro tras una valla oxidada. Empezó a subir. Resbaló, las rodillas clavadas en el suelo, las manos llenas de barro negro. Se puso en pie sin sentir vergüenza. La soberbia se había quedado atrás en los pasillos blancos del hospital. Allí, sucio y mojado, solo quedaba el miedo de un padre. Distinguió una chapa azul vibrando con el aire. Tenía que ser allí. Apretó el paso, con el corazón golpeando las costillas. Las palabras no salían. ¿Qué se le dice a quién? ¿Has humillado? ¿Tiene precio la dignidad de una madre? Palpó el bolsillo, buscando el talonario. Su único recurso, tan triste y vacío frente a la inmensidad del momento. Alcanzó la entrada. Una simple madera hinchada por el tiempo, el agua. No hubo cortesía. La desesperación no sabe tocar puertas. Entró de golpe, tropezando, sin aire, chorreando agua sucia, más parecido a un náufrago que a un hombre de poder. «Elena», suplicó, esperando el golpe del reproche. La oscuridad. Pero lo que vio lo detuvo en seco, calándole más hondo que la lluvia, congelando algo muy dentro de él. Una verdad simple y dolorosa. La estancia brillaba con la luz suave de las velas y una bombilla desnuda. El aire olía a tierra mojada, sí, pero sobre todo a hogar, a guiso caliente, a madera ardiendo. El contraste lo golpeó. Iba buscando pobreza y encontró una dignidad que no cabía en su mundo. El piso era de tierra, el suelo, aunque humilde, brillaba de puro limpio. Habían forrado los muros con cartones para espantar el frío, y sobre ellos alguien había pegado con celo dibujos de ceras, ángeles y soles de colores. En el centro de la estancia descansaba una mesa de madera antigua, llena de heridas y con un ladrillo bajo la pata para sostener el equilibrio. 3 sombras habitaban aquel silencio. Al oír el golpe de la puerta, Elena se había puesto en pie de un salto, interponiéndose con un cuchillo de cocina, protegiendo su espacio del hombre empapado que acababa de entrar. Luz, desde su silla alta de cojines, sostenía la cuchara en el aire, clavando en Alejandro esa mirada honda y quieta, la misma que le había regalado en el hospital. Pero fue la tercera presencia la que le robó el aire y le dobló las piernas, obligándolo a sujetarse del marco para no caer. De espaldas a la corriente, una anciana giró despacio la cabeza. Un chal gris lleno de remiendos le cubría los hombros. Tenía el pelo blanco como la escarcha, recogido, aunque algunos mechones le caían sobre un rostro que era un mapa de arrugas, que no paraban de temblar, mojaban un mendrugo de pan seco en el caldo. La anciana lo miró a través de la niebla de sus ojos enfermos, perdidos ya en el olvido de los años. Sin embargo, conservaba una ternura intacta en la mirada, una inocencia casi de niña. «Elena, hija», dijo, con un hilo, de voz suave.
Tenemos visita. Sirve otro plato, que este señor trae frío. Alejandro sintió que el tiempo se quebraba. El ruido de la lluvia dejó de existir. Solo quedaba aquel timbre de voz que él había sepultado bajo montañas de contratos y ambición. Mamá logró susurrar, y la palabra le rasgó la garganta como si fuera cristal molido. La mujer le regaló una sonrisa amable, aunque vacía de recuerdos. Yo soy Carmen, se presentó ella. ¿Conoce a mi hijo? Es un hombre muy importante, siempre está ocupado. Pero prometió volver a por mí cuando acabe su tarea. El llanto de Alejandro se confundió con el agua que le caía por la cara. Ahí estaba doña Carmen, la que se dejó la piel en la fábrica por él. La misma mujer que él apartó en un asilo de lujo hacía 5 años porque desentonaba con su nueva vida y su esposa de sociedad. Las visitas se volvieron escasas. Luego envió a la secretaria y al final, solo cheques. Hacía 2 años que no sabía de ella, confiado en que el dinero lo arreglaba todo. Giró el cuello lentamente hacia Elena. Ella bajó el cuchillo, pero sus ojos seguían juzgándolo en silencio. ¿Qué hace aquí?, preguntó él, temblando. Yo pago $5,000 al mes a la residencia Los Álamos. Debería estar allí. Elena dio un paso al frente, escudo inquebrantable de la anciana y la niña. Su voz sonó grave, cargada de una realidad que dolía. Los pagos cesaron hace 6 meses, señor Alejandro. ¿Cómo? Alejandro parpadeó. Incrédulo. Imposible, mis contables. Cambiaron la cuenta y el dinero no llegó, cortó ella con frialdad. La echaron un martes por la tarde. La dejaron en un banco del parque con su ropa en bolsas de basura. Me llamaron a mí porque era el único número que contestaba. Usted estaba de safari en África, ¿recuerda? Y su secretaria dijo que no se le podía molestar. El recuerdo de las fotos con los leones le revolvió el estómago. Yo no sabía. Balbuceó una excusa que sonó patética. Usted solo sabe de dinero, sentenció Elena sin levantar la voz. La encontré empapada, confundida, buscando a su Alejandrito. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarla tirada? La traje conmigo. Ahora duerme en mi cama y nosotras en el suelo. Alejandro observó la mesa, el pan duro, el caldo aguado con apenas unas verduras. Vio a la mujer que le dio la vida comiendo agradecida bajo el techo de quien él acababa de humillar. El contraste le quemaba por dentro. Él, con su mansión vacía de 12 cuartos. Ella, en una chabola de cartón llena de calor ajeno. «Cree que usted trabaja», dijo Elena, acariciando el hombro de doña Carmen. «Todos los días me cuenta que su hijo es un gran hombre. Y yo no tengo corazón para decirle la verdad. Ahí estaba su madre, la mujer que le regaló la vida, aceptando un plato con gratitud en la casa de quien él acababa de herir. La diferencia pesaba en el alma. Él habitaba el silencio de una casona con 12 cuartos vacíos, mientras su madre vivía en una casita de cartón donde sobraba el cariño. «Ella cree que usted está trabajando», siguió Elena acariciando el hombro de doña Carmen. «A diario me repite que su hijo es un hombre bueno. No tengo alma para contarle que su...». El rostro del hijo se había borrado en su mente. Doña Carmen entornó los párpados, buscando una figura clara entre la neblina de sus recuerdos. «¿Eres tú?», preguntó con una risa leve. «Tienes la misma mirada nublada que mí, Alejandro, cuando reprobaba en la escuela. Anda, come algo. El caldo de Elena cura cualquier pena». Alejandro no aguantó más. El peso fue demasiado. Se desplomó sobre el suelo de tierra batida, dejando que el llanto le venciera, encogido sobre sí mismo. El traje impecable se bebió el barro, igual que su orgullo. Había ido a comprar una salvación y se topó con su propia miseria. Luz, que miraba desde su silla, bajó en silencio. Caminó despacio hacia aquel hombre que, despojado de su poder, parecía ahora un niño perdido en la sala. Se detuvo ante él. Alejandro alzó la vista, viendo a la pequeña borrosa por las lágrimas. «Perdón», soltó en un hilo de voz. Una disculpa lanzada al aire, para Elena, para su madre, para la niña, o quizá para el cielo. «Perdónenme». Luz no hizo gestos grandes, solo estiró su mano y rozó el hombro de él. Un toque suave,
un consuelo que él no sentía merecer, pero que ella ofrecía sin pedir nada. Elena contemplaba la escena con los brazos cerrados sobre el pecho, haciendo equilibrio entre el dolor viejo y la piedad que siempre le ganaba. «Señor, Alejandro», dijo ella, trayendo la realidad de vuelta a la habitación. «¿A qué vino?» «Usted no está aquí, por ella. Ni siquiera sabía que vivía con nosotros. Vino por Luz». Alejandro se secó el rostro con la manga, manchando la tela fina. Respiró hondo, sintiendo el ahogo. «Tomás». «El tiempo». «Es mi hijo», confesó con voz rota. «Seme, va, Elena. El doctor vio algo». Dijo que cuando Luz lo tocó, hubo un cambio. Los aparatos, las cifras, todo mejoró. Se levantó como pudo, temblando por la urgencia. «Necesito que venga. Necesito que vuelva a tocarlo. Le daré lo que pida. La casa, esta o la mía. Todo mi dinero, pero déjela venir conmigo». Elena miró a su hija y luego a la abuela Carmen, que seguía con su sopa, tranquila en su mundo. «Su dinero no sirve aquí», respondió Elena serena. «No sirvió para cuidar a su madre. Y no está curando a su hijo». «¿Entonces qué?», suplicó él. «Dígame qué hago. Quiero que actúe como un hombre», sentenció Elena. «Que por una vez haga algo por alguien más que usted». Miró el reloj colgado en la pared. «Si vamos a ir, es ahora, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él. «Doña Carmen no se queda. Si nos movemos todos. Usted llevará a su madre y no la va a esconder. La llevará de la mano como el hijo que ella imagina que es». Alejandro miró a su madre, tan pequeña y frágil en esa mesa. Asintió, tragándose lo que le quedaba de soberbia. «Vamos», dijo acercándose a ella. «Mamá, daremos un paseo». Carmen sonrió y sus ojos brillaron un instante. «¿En tu coche grande? Como cuando íbamos a misa». «Mejor», dijo Alejandro cargándola en brazos, sorprendiéndose de lo poco que pesaba, como si fuera de papel tras tanto olvido. «Hoy vamos a ir en una nave espacial». Salieron de la chabola bajo la lluvia, él con su madre, seguidos por Elena y Luz. El grupo avanzó con prisa, sintiendo que los minutos se escapaban. El barro manchaba el cuero de los zapatos y la verdad pesaba en el pecho. Llovía fuerte, como si el cielo quisiera limpiar el suelo, aunque hay manchas que el agua no toca. Alejandro abrió la puerta de su deportivo. El mecanismo hidráulico siseó, un sonido moderno y extraño entre los ladridos de los baza, perros y los truenos que sacudían el barrio. «Cuidado, mamá», despacio, susurró, sosteniéndola con una ternura que había desaprendido. Ella, envuelta en su chal húmedo y con olor a leña quemada, miró el interior color crema con curiosidad de niña. Sus zapatos, cargados de lodo del camino, se detuvieron antes de tocar la alfombra limpia. «Está muy bonito, hijo», dijo frenando. «Lo voy a ensuciar. Mejor me pones atrás con los bultos». Aquellas palabras dolieron más que el silencio. Le recordaron todas las veces que las cosas importaron más que la gente. Las veces que gritó por una mancha en el piso. «No, mamá», dijo con la garganta apretada. «Tú vas aquí, a mi lado. No importa el barro, es solo un coche, metal y piel. Tú eres mi madre». La ayudó a subir. Doña Carmen se acomodó en el asiento que la rodeó suavemente. Al cerrar la puerta, el golpe seco y hermético dejó fuera la tormenta, envolviéndola en un silencio cálido y seguro. Alejandro giró el cuerpo buscando a Elena y a Luz. Permanecían inmóviles bajo el aguacero, caladas hasta los huesos. Elena apretaba a la pequeña contra su cintura, haciendo de su propio cuerpo un techo para la niña. El agua resbalaba por sus cabellos, pegando aquella ropa de trabajo, barata a una piel que gritaba agotamiento. «Suban, por favor», murmuró Alejandro, abriendo la puerta trasera del coupé con un gesto casi tímido. Elena no se movió. Sus ojos recorrieron el vehículo y luego se clavaron en los de él. Había una distancia inmensa. Entre ambos, un vacío que aquella máquina de $300,000
no lograba llenar. A ella no la deslumbraba el lujo, ella juzgaba el alma de quien sostenía el volante. «Si entro en ese coche, señor Alejandro», dijo alzando la voz lo justo para vencer al viento, «no es por obedecerle. Es porque hay una vida temblando aquí. Pero quiero que entienda algo. Luz no es un amuleto. Ella siente, absorbe el dolor ajeno. Si la acerco a ese sufrimiento, se va a romper por dentro». Lo sé», asintió él, bajando la cabeza, vencido por la culpa. «Me odio por pedirlo, pero el tiempo se me escapa, Elena». Ella soltó el aire. Un suspiro largo que pareció vaciarle el pecho de viejos rencores, dejando solo su instinto de madre. Asintió en silencio y subió con la niña. Alejandro corrió hacia su puerta, patinando en el barro, y se dejó caer en el asiento. El lodo manchaba. Su ropa y sus manos ensuciaron la piel suave del volante. Miró por el espejo. Luz iba atrás, con los ojos cerrados y un temblor que no venía del frío. Parecía escuchar algo que los demás no podían oír. Alejandro encendió el motor. El sonido del V8 fue grave, profundo, una bestia despertando en un lugar olvidado. «Sujétense bien», aceleró. Las ruedas traseras escupieron fango líquido, bailando sobre la tierra, luchando por agarrarse al suelo. La parte trasera del auto se deslizó, coqueteando peligrosamente con el borde del barranco. Las luces del tablero parpadeaban nerviosas. «Virgen Santa», exclamó doña Carmen, aferrándose al frente. «Hijo, vas muy rápido. Parece que alguien nos persigue». «La muerte, mamá», susurró Alejandro apretando los dientes, corrigiendo el rumbo con manos firmes. «Nos persigue la muerte». Lograron escapar del camino de tierra y tocaron el asfalto roto de la avenida. Alejandro hundió el pie. El coche respondió con furia, rompiendo la cortina de lluvia, devorando la distancia. Adentro, el aire se volvió denso, una mezcla extraña de mundos. El olor, a cuero nuevo y costoso, peleaba con la humedad de la ropa de Elena y ese aroma antiguo a carencia que traía su madre. Era el olor de la verdad invadiendo la burbuja de Alejandro. Doña Carmen acarició las luces suaves del interior con asombro infantil. «Tu padre siempre soñó con un auto así, ¿sabes?», dijo, con la mente perdida. «En el ayer, decía que nos llevaría a ver el mar. Nunca fuimos. Trabajaba tanto. Igual que tú». Hizo una pausa. «¿Eres feliz, hijo?». La pregunta quedó flotando, pesada y simple. Alejandro mantuvo la vista en la carretera, con los ojos vidriosos. «No, mamá», respondió. «Fue la confesión más honesta que había hecho en años. No soy feliz. He sido un tonto. Lo he tenido, todo, y no tengo nada. No digas eso». Carmen le tocó el brazo sucio con ternura. «Tienes un coche hermoso, y tienes a esta buena mujer, a Elena. Ella me cuida, me prepara té de canela cuando me duelen los huesos. Es un ángel. Deberías casarte con ella». El silencio se hizo sepulcral. Elena miró por la ventana, sintiendo una mezcla de vergüenza y dolor. A Alejandro le ardía la cara. La inocencia de su madre desnudaba sus errores. Había tratado a ese ángel como si fuera invisible. «Ella es demasiado buena para mí, mamá», dijo él, en voz baja. «Demasiado buena». Entonces, la realidad interrumpió la charla. El teléfono conectado al auto comenzó a sonar. En la pantalla brillaba un nombre en rojo. «Doctor Montes». «Hospital». El tono era agudo, urgente. Alejandro presionó el botón en el volante con mano temblorosa. «Dígame que sigue vivo», gritó, ganándole a la voz del médico. La respuesta de Montes llenó la cabina, amplificada por los 12 altavoces, trayendo el frío estéril de la terapia intensiva al interior del coche. «Alejandro, se nos va». La voz del doctor sonaba rota, al límite. Entró en bradicardia hace 2 minutos. Su corazón late a 30 pulsaciones. La presión apenas existe. Los riñones ya no responden. «Estoy llegando», rugió Alejandro, rebasando un camión por la derecha, sordo a los bocinazos y ciego a todo lo que no fuera a llegar. Solo existía la carretera y la vida que se apagaba al final de ella. «Estoy a 10 minutos».
Haga lo imposible. Inyéctele vida si es necesario, pero no lo deje ir, supliqué con voz rota. Al otro lado, el silencio del doctor pesaba más que sus palabras. Alejandro, se nos va. Las luces se apagan. Si no llega en 5 minutos, no habrá nadie a quien rescatar. En el asiento trasero, un lamento ahogado rompió la quietud. Fue un ruido, profundo, como si el alma le doliera físicamente. Elena se volvió hacia su niña. Luz estaba blanca como el papel, empapada en un sudor frío, tapándose los oídos con desesperación. Luz, susurró Elena con ternura. ¿Qué te duele, hija? Doctor, exigió Alejandro, no corte. Deje la línea abierta. Necesito oír que su corazón sigue ahí. Un clic y luego el sonido. Bip, bip. Lento, lejano, frágil. Alejandro pisó el acelerador a fondo. La aguja rozaba los 180 kilómetros por hora bajo el aguacero. Era un acto suicida, pero el terror de perder a su hijo era más fuerte que el miedo al fin. ¿Por qué?, preguntó de pronto, buscando la mirada de Elena en el espejo, hablando para no ahogarse en su propia angustia. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué le duele así? Me habló de un trauma antiguo. Elena acariciaba el pelo de Luz, un vaivén suave para calmarla, mientras la niña se mecía, al compás de ese latido electrónico que llenaba el coche. Luz no siempre fue silencio, dijo Elena, y su voz cortó la densidad del aire. Antes cantaba. Hasta los 4 años, era pura alegría. Pero su padre, mi exmarido, era un hombre oscuro, bebía. Alejandro apretó el volante hasta que sus manos dolieron. Una noche, siguió Elena, obligándolo a escuchar la historia de esa mujer que él apenas veía. Llegó mal, quería dinero y yo no tenía. Empezó a golpearme. Luz, tan pequeña, intentó ser mi escudo. Se puso en medio. Él la levantó y la arrojó contra la pared como si fuera un trapo. Ella vio cómo me partía el brazo. Vio tanta furia en los ojos de quien debía cuidarla, que decidió que este mundo no merecía sus palabras. Elena calló un momento, con los ojos vidriosos. Desde ese día calla, pero se le abrió algo por dentro, como si al cerrar la boca hubiera abierto el corazón de par en par. Siente el dolor ajeno. Si un animal sufre, ella lo sabe. Si alguien llora, ella se rompe. No tiene piel que la proteja, señor Alejandro. Por eso le dije que esto era peligroso. Ella está viviendo la muerte de su hijo como si fuera propia. Alejandro sintió un frío interior. La había juzgado mal. La había mirado, con desprecio. Y ella era víctima de la misma violencia que él ejercía a su manera. Él no usaba los puños, usaba el dinero y la indiferencia, pero dejaba el mismo rastro, silencio y soledad. Perdón, murmuró Alejandro. Dios sabe que lo siento. No me pida perdón a mí, respondió Elena. Sálvelo a él y rece para que Luz aguante este peso. De pronto, Luz abrió los ojos. Tenía la mirada inmensa. Se inclinó hacia adelante, cruzando el espacio entre los asientos, y puso su mano en el hombro de Alejandro. Sintió un calor que no era fiebre, sino vida pura, una energía que calmaba. Luz señaló al frente, hacia las luces de la ciudad que ya asomaban. Luego, con su mano, dibujó en el aire un latido. 1, 2, 3. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro, aferrándose a la esperanza. Dice que todavía está, tradujo Elena con emoción. Dice que el bebé la llama. Corra, señor Alejandro. Tomás está luchando porque sabe que ella llega. Montes, gritó Alejandro al teléfono. Sigue ahí. Apenas, susurró el médico. La saturación bajó al 30%. El cerebro empieza a sufrir daños que no tienen vuelta atrás. Alejandro, sí, llegamos y él. Si queda con secuelas, no me importa, rugió Alejandro, viendo la salida al hospital. Lo quiero vivo, roto o entero. Es mi hijo. Lo amaré igual. Yo seré sus manos y sus pies, si hace falta. La frase quedó flotando en el aire. Doña Carmen, que tarareaba bajito, dejó de hacerlo y,
Miró a su hijo con una lucidez repentina. «Eso hace un padre, hijo mío», dijo la anciana. «Amar lo que está quebrado hasta que sane». El coche entró derrapando en la rampa de urgencias. Alejandro no frenó a tiempo. Se detuvieron entre olor a caucho quemado y un chirrido agudo frente a las puertas de cristal. No había tiempo para normas ni explicaciones. Alejandro saltó del vehículo ignorando a los guardias que venían corriendo por el bloqueo. Fue al lado del copiloto, sacó a su madre en brazos, ligera como una pluma. Luego ayudó a Elena y a Luz. «Vamos», urgió Alejandro, cargando con la fragilidad de su madre. Mientras Elena tomaba la mano de Luz, la guiaba hacia la entrada. La niña, al pisar el suelo del hospital, flaqueó. Parecía que el aire allí, el edificio parecía pesar toneladas, pero ella alzó la vista hacia el cuarto piso. Una luz parpadeaba en la ventana. No esperó a nadie. Corrió, con una prisa ajena a su edad, guiada por un radar interno hacia esa habitación donde la muerte estaba cerca de ganar la partida. Alejandro fue tras ella, dejando atrás el auto encendido, con las puertas abiertas de par en par. Un monumento de metal abandonado a su vida anterior. El laberinto de cristal y la barrera. El vestíbulo del Hospital San Miguel era una catedral blanca y silenciosa, pensada para que el dolor pareciera un trámite elegante y no una tragedia de las entrañas. Pero esa paz de mentira se rompió cuando las puertas se abrieron de golpe. Alejandro entró con la lluvia encima, su traje de $3,000, hecho jirones de barro. Llevaba a la anciana en brazos, aferrándose a ella como quien huye de un incendio. Detrás venía Elena, con el uniforme pegado a la piel y el cabello escurriendo agua negra. Alast, mirada se perdió en la nada, conectada a una pena que solo ella oía. «Alto ahí», dijo un guardia de seguridad, robusto, impecable en su uniforme oscuro, cerrando el paso hacia los ascensores. «Señor, no pueden entrar así. Esto es una clínica privada, no un albergue. Saque a esta gente». En ese instante, el guardia no reconoció al dueño del lugar. No vio al magnate de las revistas. Solo vio a un loco sucio y a dos mujeres sencillas trayendo el polvo de la calle al templo de los ricos. Alejandro no, bajó el paso. Con los ojos nublados y la urgencia quemándole las venas, se fue contra el guardia metiendo el cuerpo por delante. «Apártese o lo mato», soltó con voz ronca. El choque fue seco. El guardia, ajeno a tanta determinación, perdió el equilibrio y dio contra el suelo pulido. Código rojo en la entrada. Avisó a su radio desde el piso. Intrusos violentos. Alejandro llegó a las puertas del ascensor y golpeó el botón con el puño cerrado, dejando marcas de barro y sangre en el metal brillante. «Vamos, maldita caja», murmuró viendo los números de luz que bajaban con una lentitud que dolía. Piso 6, piso 5. Elena se recargó en la pared de piedra, sosteniendo a Luz, que empezaba a desvanecerse. La niña se llevó las manos al pecho, arrugando la tela mojada sobre su corazón pequeño. «Le duele», susurró Elena, mirando a Alejandro con espanto. Ella siente que el corazón de él se para. «Señor Alejandro, se nos apaga». Él miró a Luz. La niña buscaba aire con dificultad, abriendo la boca, como pez fuera del agua. Era como si un hilo invisible le cerrara la garganta a medida que la vida de Tomás se iba. 4 pisos más arriba. «Resiste, pequeña, por favor», suplicó él. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido suave. Adentro, una pareja joven y elegante llevaba un ramo de flores. Al verlos, la lluvia había dejado un aire denso en el grupo. Al verlo, se pegaron a la pared como sombras tímidas. Alejandro cruzó el umbral sin decir palabra, llenando el aire con su propia angustia. Susurró 4º piso, aunque sus dedos ya buscaban con urgencia el número 4. Las puertas se juntaron, cortando el ruido de afuera, pero dejándonos atrapados en un silencio que se sentía pesado, difícil de respirar. Subir se sentía como una eternidad.
El zumbido constante de la máquina sonaba ajeno, indiferente a la prisa que llevábamos en el pecho. Mamá, que hasta entonces permanecía callada y pequeña en su rincón, alzó la mano con lentitud y buscó la mejilla de él. Su piel estaba fría, frágil. «Hijo, ¿por qué hay agua en tus ojos?», preguntó, y por un instante la niebla de su mente se abrió. Fue una lucidez que dolía. Quiso saber si era papá quien se marchaba. Él solo negó con la cabeza, sin voz, dejando que el llanto lavara el barro de su cara. «Es mi niño, mamá, tu nieto». Ella parpadeó, como despertando de un sueño lejano. «Tengo un nieto». Su voz tenía una suavidad antigua. ¡Qué alegría! ¿Y por qué hemos esperado tanto para conocernos, hijo mío? Aquella pregunta, nacida de la inocencia y el olvido, pesó más que cualquier culpa. ¿Por qué? Por esa vieja vanidad, por el miedo a la raíz humilde, por querer inventar un linaje donde no cabía la pobreza ni la vejez. Porque me perdí en el camino, mamá. Pero eso termina hoy. Lo vas a conocer. Tienes que verlo. Él te tiene que ver. La cabina frenó en el segundo nivel. La luz del pasillo intentó entrar. «No», suplicó él, cubriendo con su mano el botón de cierre. «Aquí no cabe nadie más». El metal volvió a unirse justo antes de que una figura blanca pudiera subir. Seguimos el viaje. Tercer piso. De pronto, un suspiro roto escapó de Luz y su cuerpo se desvaneció. Elena la sostuvo antes de que tocara el suelo. La niña parecía una muñeca dormida, con la mirada perdida en la nada. «Luz», la llamó Elena, buscándola. «Mírame, no te duermas ahora, quédate. Ya estamos aquí», dijo él, justo cuando sonó el timbre de llegada. Un timbre suave anunció el piso 4. Al abrirse las puertas de la unidad, el mundo cambió de golpe. Abajo, el ruido de la vida. Aquí arriba, una quietud que helaba la sangre. Solo el zumbido eléctrico de las luces. Al fondo, las puertas de la habitación 402 estaban abiertas. Nadie corría. No había urgencia ni enfermeras con fármacos. Esa calma aterradora, esa inmovilidad en un hospital, solo confirma el final. Alejandro sintió un vacío inmenso en el pecho. Cuando ya no se corre, es porque ya no hay meta. El grito no fue humano, fue un desgarro que le nació en las entrañas. Un aullido animal. Echó a correr por el pasillo, cargando a su madre, ignorando el ardor en los músculos, olvidando todo peso. Detrás, Elena venía con la pequeña Luz que colgaba en sus brazos como una muñeca vencida. Las suelas de Alejandro resbalaban sobre la cera pulida, dejando huellas de lodo negro, cicatrices sucias en el camino de su propia culpa. Al pasar por el control, Lucía, la jefa de enfermeras, apenas alzó la vista. Ojos rojos, mano tapando la boca y la cabeza gacha. No hicieron falta palabras. Alejandro frenó en el umbral de la 402, chocando contra el marco, patinando. Lo que vio adentro lo rompió por completo. El silencio era un abismo. Una luz azul y fría bañaba la estancia. El doctor Montes permanecía de pie junto a la incubadora, con los brazos vencidos y los hombros caídos. La postura de la derrota absoluta. Una enfermera apagaba la bomba, pero ese sonido, ese pitido agudo, lineal, sin aire, sin pausas, que marca el horizonte final de las cosas. El monitor dibujaba una raya verde, infinita y plana. 0 latidos, 0 vida. Tomás estaba quieto. Ya no peleaba por aire. Su pecho no subía ni bajaba. Su piel había perdido el gris del esfuerzo para tomar la palidez de cera de lo que ya no está. Alejandro entró, despacio, como si caminara bajo el agua. Sentó a su madre en una silla, sin despegar la vista de su hijo. «Dime que no», Montes susurró. El médico giró. Sin la mascarilla, su rostro parecía haber envejecido 10 años en una hora. «Lo siento», Alejandro dijo con la voz rota. «Hicimos todo lo humanamente posible. El corazón se paró hace 30 segundos. No respondió. No se ha ido». La negación estalló en la garganta de Alejandro, avanzando, empujando al hombre. «Haga algo, úselo, golpéelo. Es inútil». Montes lo frenó.
sujetándolo de los hombros, conteniendo con pena la furia del padre. Su corazón no resistió. Alejandro, no hay actividad, déjelo descansar. Ya sufrió bastante. Alejandro se desplomó sobre la baranda de la cama, sollozando, buscando la manita fría y pequeña. Perdóname, hijo, siempre llego tarde. En ese instante, Elena entró tambaleándose con la niña. Luz parecía dormida, pero al cruzar esa frontera invisible, al respirar el aire de la pérdida, sus ojos se abrieron de golpe. No eran ojos de miedo, eran ojos antiguos, profundos, que entendían demasiado. Se revolvió en los brazos de su madre, pidiendo suelo. Elena, sin fuerzas, la soltó. La niña se tambaleó, sosteniéndose apenas de la pata fría de la cama. El pitido del monitor seguía taladrando el silencio. Luz miró al médico, miró a su padre roto y finalmente miró a su hermano. Soltó un gruñido suave, de esfuerzo, y empezó a escalar los barrotes. «No», saltó Montes, intentando proteger el cuerpo. «Niña, no, déjalo». El médico quiso detenerla, pero Alejandro se interpuso. Se irguió con los ojos llenos de desesperación y empujó al doctor contra la pared. «Déjela», rugió. «Si quiere tocarlo, que lo toque. Es lo único que le queda de él». Luz ignoró las voces y subió al colchón. Sus rodillas manchadas de barro profanaron la blancura impecable de las sábanas. Su vestido goteaba sobre la esterilidad del cuarto. Era la vida sucia, imperfecta y real, invadiendo la muerte aséptica. Se arrastró hasta quedar junto a Tomás. El bebé parecía un muñeco roto. Ella no solo lo tocó, se acostó a su lado. Pasó su brazo pequeño y sucio sobre el pecho quieto, abrazándolo. Pegó su mejilla tibia y manchada contra la piel fría de su hermano. Cerró los ojos. El silencio se hizo denso, solo cortado por el tono continuo de la máquina. Desde la silla, doña Carmen empezó a murmurar un Ave María, llenando con su voz temblorosa los huecos que dejaba el dolor. Una oración antigua brotó de los labios de Elena. Cayó de rodillas, con las manos unidas, buscando un milagro en la cara de su pequeña con espanto. El color huía del rostro de Luz. Parecía que la niña estaba soltando el hilo de la vida. Se estaba vaciándose. «Se está apagando», murmuró Elena. Ella se adentraba en esa sombra para buscarlo. Alejandro miraba, sin aire en el pecho. El cuerpo de Luz temblaba apenas, un esfuerzo invisible. La niña fruncía el gesto, como si cargara piedras cuesta arriba. El pitido constante marcaba el tiempo. Pasó. 1 segundo, 10, 30. El pequeño Tomás no regresaba. El médico bajó la vista, vencido, por la tristeza. «Alejandro, por favor, saca a la niña», pidió Montes, en voz baja. «Ya no hay nada que hacer, solo dolor». Pero entonces, Luz separó los labios. Su boca seca se abrió despacio. Aquella garganta muda por 2 años recordó cómo se hacía. Aspiró el aire de la sala, profundo, y lo soltó de golpe. No fue un grito infantil, sino una certeza antigua. Una voz ronca que pesaba más que el miedo y que hizo temblar el vidrio. «Vuelve». La palabra golpeó el aire y en ese instante, el pitido cesó. El silencio lo ocupó todo. Nadie se movía. El doctor miró la máquina. Alejandro contuvo el aliento. Bip, un latido solitario, alto y claro. Un dibujo verde rompió la línea horizontal de la muerte. Silencio otra vez. 2 segundos eternos. Bip. Otro golpe. Más fuerte. Y el cuerpo de Tomás se arqueó sobre las sábanas. Abrió la boca y el aire entró de golpe en sus pulmones, un sonido húmedo y desesperado, como quien rompe la superficie del agua tras mucho tiempo en el fondo de él. El llanto estalló en el cuarto. Un grito furioso, lleno de ganas. Era el reclamo de quien se niega a irse. Luz, vacía ya de fuerzas, soltó al niño y se dejó caer. Atrás, desmayada, con una media sonrisa en la cara manchada, Montes se llevó las manos a la cabeza. Retrocedió hasta tocar la pared y se deslizó al suelo, sin color en el rostro. «No puede ser», repetía. Se había ido. Alejandro no corrió hacia su hijo. Se lanzó,
sobre la cama para acariciar el pelo de la niña que dormía a su lado, inconsciente. «Gracias», lloró besando su frente sucia. «Gracias, pequeña». «Doña». Carmen se levantó despacio, sonriendo con calma, como si aquello fuera lo único que podía pasar. Caminó hacia la cama, tocó el pie de su nieto y miró a su hijo. «Te lo dije, Alejandrito», susurró. «El amor cura lo que la muerte toca». Elena corrió a revisar a Luz, entre lágrimas y risas. El monitor marcaba ahora un ritmo constante, una música de vida que borraba el miedo y el recuerdo del final. El milagro estaba ahí, sencillo y gratuito. El despertar de algo profundo frente a la ciencia. El llanto de Tomás seguía, y para Alejandro era la melodía más dulce que había oído jamás. Cada grito del bebé, rosado y exigente, rompía el hielo que llevaba años cubriendo su pecho. El doctor Montes, con manos temblorosas, se acercó de nuevo. Ya no era el jefe arrogante, sino un aprendiz frente a algo que no venía en los libros. Puso el estetoscopio en el pecho del niño, escuchó, cerró los ojos y volvió a buscar. Movía el disco de un lado a otro. Es perfecto», murmuró con voz quebrada. «Sin soplos, sin arritmias. Los pulmones están limpios. Es como si acabara de nacer, como si nunca hubiera enfermado». Alejandro, aún de rodillas acariciando la mano de Luz, levantó la mirada. Su rostro era un mapa de barro y lágrimas. «¿Está curado?», preguntó con miedo a despertar. «No solo curado, Alejandro. Está nuevo. Todo funciona al 100%. Si no hubiera visto esa línea plana yo mismo, diría que la máquina falló, pero no». Miró a Luz, que dormía tranquila, ajena a todo. «Esto no tiene explicación médica. Esa niña le dio su fuerza, le pasó su propia vida». Elena suspiró al sentir que su hija se movía. Los párpados temblaron un poco. Abrió esos ojos azules que parecían volver de muy lejos y bostezó con naturalidad, como quien despierta de una siesta de domingo. «Luz», susurró Elena, acariciando su mejilla. «¿Estás bien, mi amor? ¿Te duele?». Luz se sentó, frotándose los ojos, y miró a Tomás. Una enfermera la abrigaba mientras lloraba en silencio. Luz sonrió. Después, buscó a Alejandro con la mirada y disolvió la densidad del aire. Se llevó la mano a la barriga y soltó una risa breve. «Hambre», susurró. Su voz sonaba gastada, pero viva. Alejandro soltó una risa, que estaba a medio camino del llanto, un desahogo. «Hambre». Se levantó como pudo, mareado. «Te daré todos los restaurantes. Una fábrica de dulces entera. Pide, mi niña, lo que sea». Doña Carmen, que observaba desde su quietud, se acercó a su hijo. Apoyó su mano llena de años sobre el pecho de Alejandro, sobre la tela fina y sucia. «No quiere fábricas, hijo», dijo con calma. «Quiere sopa y descanso. Y tú necesitas lavarte y pedir perdón, pero no con dinero». Alejandro miró a su madre. Por primera vez no vio a la anciana que le estorbaba, vio a la mujer que lo sostuvo siempre. Vio la dignidad en su mirada, nublada. Luego miró a Elena, a quien había echado a la lluvia sin piedad. Ella sostenía la vida de su hijo. La vergüenza le subió por el cuerpo, un calor que ardía. Se acercó a Elena. Ella se protegió abrazando a Luz, esperando el grito o el desprecio de siempre. Pero él hizo lo que nadie esperaba. Se dejó caer, allí mismo, frente a todos. Hincó la rodilla en el suelo frío, manchándose, aún más, y bajó la cabeza. «Elena», dijo con la voz rota, «no tengo palabras. Ninguna cifra paga lo que hizo tu hija, ni existe dinero para borrar cómo te traté. Fui ciego y torpe, te humillé cuando tú eras la única entera. Dejé sola a mi madre y tú la cuidaste». Elena lo miró desde arriba. Podría haberle devuelto el desprecio. Tenía razones, pero vio a Tomás respirando gracias. A Luz. Vio la sonrisa de Carmen. Su corazón, curtido por la vida, cedió ante su propia nobleza. «Levántese, don Alejandro», dijo firme, sin odio. «No se arrodille ante mí».
Hágalo ante Dios, si lo precisa. Aquí solo somos gente. Alejandro alzó la vista, con los ojos llenos de agua. Te prometo, Elena, por la vida de mi hijo, que no les faltará nada. No como limosna, sino porque son la familia que no supe ver. Si me perdonas, quiero que vengan a casa a vivir con nosotros. Elena dudó mirando a la niña. Luz comía una galleta, moviendo los pies, ajena a todo. Feliz. Ella necesita un lugar. Seguro, dijo Elena despacio. Y su madre lo necesita a usted. Iremos, pero a mi modo. Sin gritos, sin soberbia. Y Luz irá a una escuela adecuada para ella. Hecho, dijo Alejandro, poniéndose de pie y ofreciendo la mano. De igual a igual. Hecho. Elena se la estrechó. La mano de él era suave, aunque sucia de barro. La de ella, áspera por el trabajo, pero en ese tacto, las distancias desaparecieron. El doctor Montes tosió suavemente, cortando el clima, para volver a la realidad médica. Señor, aunque el niño parece estar bien, debo mantenerlo en observación 24 horas. Es la norma. Alejandro asintió, mirando a su hijo que dormía, tranquilo, libre de máquinas. Hacer algo antes de volver mañana temprano. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen. A trabajar, mamá. Sonrió con tristeza, pero con verdad, y le besó la frente, dejando una marca de barro en su piel de papel que ella ignoró. No, mamá. Voy a alistar la casa, a tirar lo que sobra y traer lo que olvidé. Vamos, Elena. Las llevaré a un hotel esta noche, uno tranquilo. Mañana empieza otra historia. La mesa vieja y el valor de lo simple. 6 meses después. El sol de la mañana inundaba los ventanales de la casa, pero la luz ya no. Se sentía ajena. El suelo de mármol, que antes era un espejo de soledades, ahora tenía alfombras de colores y juguetes tirados, huellas de vida. En el jardín había risas. No esas risas fingidas de las fiestas, sino carcajadas limpias. Tomás, un bebé fuerte de 6 meses, estaba sentado en el pasto intentaba cazar el aire. Junto a él, Luz, con el sol en el pelo y una cinta azul, sostenía un libro abierto. No leía lo escrito. Inventaba el cuento, señalando colores y traduciendo las imágenes a su propia voz, imitando rugidos que arrancaban carcajadas puras al pequeño. El león hace así, susurraba entre risas. El silencio del miedo se había roto. Su voz sonaba ahora como un pájaro temprano, reservada con el mundo, pero fluida con Tomás. Tenían un dialecto secreto. Desde arriba, apoyado en la baranda, Alejandro miraba. Vestía lino arrugado y vaqueros. La muñeca estaba desnuda. El reloj de oro se había ido en una subasta, para ayudar a quien lo necesitaba. «Se quema el pan, hijo», avisó una voz suave detrás de él. Doña Carmen se mecía despacio, las agujas chocando mientras tejía una lana infinita de colores vivos. La niebla de su mente iba y venía, pero el pánico se había disipado. Sentía el calor del hogar. Sabía que estaba a salvo. «Voy, mamá. Tranquilo», dijo él, girando hacia la sombra fresca del pasillo. La cocina ya no parecía un laboratorio de metal frío. Ahora olía a vida, a café borboteando y a huevos con chorizo en la sartén. Pero la verdadera revolución no estaba en los fogones, sino en el salón. Alejandro había desterrado aquella mesa de caoba de 12 metros, esa pista de aterrizaje, donde su soledad cenaba cada noche. En el centro, bajo las lágrimas de cristal de la lámpara cara, descansaba un mueble que era una herida abierta en la decoración perfecta. Era la mesa vieja. La madera estaba curtida, llena de cicatrices, quemaduras y manchas de aceite, coja de una pata, sostenida por un ladrillo rojo. Alejandro lo había barnizado para proteger el piso, pero ahí seguía. Él mismo la cargó desde el barrio pobre en un camión, ignorando la sorpresa muda de Elena. Cuando ella quiso tirar esa leña, él la detuvo. «Es mi mapa, para no olvidar nunca dónde encontré a mi familia de verdad». Elena apareció entonces con una fuente de fruta fresca en las manos, sin uniforme, con el pelo libre y un vestido de flores.
Ya no servía, dirigía, cuidaba y amaba. Era el pilar de Carmen y la madre que la vida le debía a Tomás. Entre ella y Alejandro existía un aire tranquilo, un respeto nacido de las heridas compartidas que sanaban despacio. Quizás mañana habría algo más. Por ahora bastaba la paz. A desayunar, llamó ella hacia el jardín. Luz entró con el bebé en brazos, demostrando una fuerza que nacía del cariño. Alejandro ayudó a sentar a su madre en la cabecera de la mesa herida. Luego aseguró a Tomás en su silla alta. Luz trepó a su sitio y Elena ocupó el lugar frente a él. Nadie tocó la comida todavía. Era un rito. Alejandro observó las caras que llenaban el espacio. Miró sus propias manos, que habían aprendido a cambiar pañales y empujar una silla de ruedas. Miró la madera gastada bajo sus dedos. «¿Das las gracias, hijo?», murmuró Carmen. Alejandro bajó la cabeza y cerró los párpados. «Gracias», dijo con voz entera. «Gracias por el alimento. Gracias por el tiempo extra. Gracias por la caída que me enseñó a vivir». Al abrir los ojos, vio a Luz masticando un pedazo de melón robado, con una sonrisa pícara. «Gracias por el milagro». «De nada», soltó la niña, con la boca llena. La risa estalló, subiendo hasta el techo alto, barriendo el polvo de los años, tristes, y expulsando la soledad. Alejandro partió el pan y se lo ofreció a su madre. Afuera, el mundo seguía su carrera loca. La ambición no dormía y los teléfonos gritaban. Pero allí, en el centro de ese universo recuperado, en torno a la mesa vieja, Alejandro Valladares comprendió que no era dueño de nada salvo de lo que compartía. La única riqueza real es el amor que se siembra. Luz se inclinó hacia Tomás y le tocó suavemente la nariz, como aquel día en el hospital. «Bip», susurró imitando el latido de una máquina. El bebé rió y atrapó su dedo con fuerza. Vida, pura vida aferrándose a la vida. Esta es una historia de ficción, inspirada en una recopilación de algunos hechos. El objetivo del video es transmitir un mensaje humano y una lección de vida, sin intención de criticar ni atacar a ninguna persona u organización. Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte el momento que más te emocionó. Dale me gusta y suscríbete al canal para que, cada vez que se cuente una nueva historia, seas de los primeros en recibirla, porque a veces, solo una pequeña historia puede ser suficiente para cambiar una vida.